Pues vamos a resolver el problema que os propuse el martes y el miércoles. Tengo por aquí los pantallazos, ¿no? Para no tener que dibujar tanto. Se trataba en los dos grupos del siguiente problema. Tenemos dos dipolos y queremos ver cómo es el movimiento de un dipolo bajo la acción que está ejerciendo el otro dipolo sobre él. Consideramos los dos dipolos como puntuales. Uno de ellos lo mantenemos fijo con una determinada orientación en el origen de coordenadas. Para el próximo curso quito y que se muevan los dos. A ver qué pasa. ¿De acuerdo? Realmente es más de lo mismo, no hay ningún problema en eso. Pero bueno, en nuestro caso tenemos aquí el dipolo P1 con esta orientación, que es la del martes. Miércoles me parece que la puse vertical, pero la resolución es similar, no hay nada que cambie, vamos, fundamental. Y bueno, ponemos el otro dipolo, el P2, en la posición 10-10, todo en el sistema internacional, o bueno, en el sistema de unidades de Miguel, de tal manera que podamos considerar que la constante de Coulomb es 1 y no tener que escribir tanto, que la masa de los dipolos, en particular del que se va a mover, que es el que nos interesa, es 1 también, su momento de inercia 1, los momentos dipolares de ambos 1, y que ambos se encuentran en reposo. Este siempre va a estar en la misma posición y el P2 en reposo. Y nos preguntan, pues, determinar cómo es la trayectoria que va a seguir. Por ejemplo, el tiempo que tarda el dipolo 2, pues, en ser atraído por el dipolo 1 y tocarlo, por así decirlo, representar la trayectoria, o sea, divertirse en el buen sentido con este problema. Parece que este era 1. Y bueno, pues vamos a necesitar, pues naturalmente, qué es lo que va a ocurrir con el dipolo 2. No solo va a ser atraído, sino que va a ser girado, es decir, que va a haber dos movimientos, uno de traslación y uno de rotación, que veremos, o quizás os disteis ya cuenta el martes y el miércoles, que estaban acoplados, es decir, que en principio uno puede pensar en este momento, resuelvo el problema primero la traslación, como si fuese el movimiento de un punto, y la rotación por separado. Ese sería un pensamiento totalmente lícito en este momento. Lo que pasa es que según uno va avanzando y, por ejemplo, planteando primero la traslación, es decir, cómo va a ser atraído, ese punto pues se da cuenta de que necesita también cómo es la orientación del dipolo, dentro del campo, naturalmente del campo eléctrico que crea el dipolo 1, que es, digamos, el intermediario que existe para interactuar sobre el dipolo 2, es decir, que el dipolo 1 va a crear un campo eléctrico a su alrededor y es ese campo eléctrico el que ejerce una fuerza y un momento sobre el dipolo 2. Aquí tenemos las expresiones ya escritas. El momento del par que ejerce el campo eléctrico corresponde al campo eléctrico que crea el dipolo 1, pues va a ser simplemente el momento dipolar del dipolo 2 multiplicado vectorialmente por el campo creado por el 1. Como también sabemos, la expresión correspondiente a la energía potencial que tiene el dipolo 2 dentro del campo del dipolo 1, eso correspondía a menos el producto escalar del momento dipolar del dipolo 2 por el campo que crea el dipolo 1. De ahí podíamos directamente obtener la expresión correspondiente a la fuerza como menos el gradiente de la energía potencial, es decir, que nos quedaba esta expresión que era el producto del momento dipolar del 2 por, cuidado, aquí es el gradiente del campo que crea el dipolo 1. En esta expresión, ya veis que aquí lo escribí, es decir, el gradiente de cada una de las componentes cartesianas del campo eléctrico. Yo lo escribo de esta manera, lo mismo, similar a lo que hago en mecánica de fluidos, si bien tenéis que tener un poco de cuidado en si observáis, por ejemplo, en el Purcell, en el capítulo 10, que tenéis lo que corresponde en gran parte a los dipolos, todo lo que he explicado yo en cuanto a la rotación y la traslación. A ver, tenemos por aquí.
¿Veis? Tenemos aquí el dipolo, ¿no?, dentro de un campo eléctrico, o sea, lo que os expliqué yo, también lo tenéis en este, y en el Tipler, por supuesto. Bueno, pues aquí escribe esta expresión un poco diferente. Él añade los paréntesis, yo no los pongo. O sea que si ahí uno piensa que, por cierto, es un problema, ¿eh? O sea, la deducción esa, que es lo que os expliqué yo en clase, es el problema día 7. Si cogéis estrictamente esta expresión, que es el producto escalar de un vector por otro vector cuyas componentes son las derivadas parciales, ¿no?, cartesianas, y se lo aplicáis al vector, es decir, que la componente x de la fuerza sería esto aplicado a la componente x de y, sale lo mismo que, es lo mismo que lo que escribo yo sin paréntesis. Vale. Lo digo por si las moscas, alguno puede pensar, a lo mejor se ha equivocado Miguel, es simplemente la notación que uso yo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver que estábamos por aquí. Esto lo podemos dejar abierto por si lo necesito. Teníamos esto, o sea que eso lo vamos a... Este es el pantallazo del miércoles. Como veis, simplemente ha sido un giro de 90 grados por eso. O sea que el resultado es el mismo. Y aquí un poco, pues esto sí lo voy a... Para el miércoles, que estabais un poco más avisados que los del martes, pues entonces les dejé un par de minutos más sufrir, iba a decir. Pues, a los del martes ya directamente os puse, si recordáis esta expresión del capítulo 2. Ahí teníamos aquí. Me he pasado. Vamos a ver dónde teníamos los dos. Por cierto, estas imágenes están hechas con matemática. A ver. Ay, madre. Yo no lo sé. Perdonad. ¿No? Entonces os enseñaba, os decía, vamos, tanto en un caso como en el otro, vamos a deducir, o sea, como ya veis, necesitamos para la traslación y la rotación, en primer lugar, determinar cómo es el campo eléctrico que crea el dipolo, en todos los puntos del espacio, no en los puntos de los ejes que habíamos discutido nosotros. Entonces, para hacerlo lo mejor es a través del potencial. Aquí tenemos la expresión del potencial en coordenadas polares esféricas de un dipolo situado en el origen de coordenadas. El miércoles dije, en general. Por favor, si no entendéis, vamos a tomarlo lo más relajado posible. Preguntad, ¿vale? Entonces, la cuestión es el desarrollo multipolar. Es decir, a ver si son capaces, en el miércoles dije, a ver si son capaces un poco de llegar a esa expresión que a los del martes les puse directamente. Entonces tenemos una distribución de carga. ¿Esto lo tenéis? ¿No? En el capítulo 10. ¿De acuerdo? El capítulo 2 lo tiene de una manera ya hecha directamente. En el capítulo 10 es en general. En el capítulo 2 para un dipolo, dos cargas puntuales. Bueno, tenemos esta distribución de carga que la única restricción, a ver si os dais cuenta, otra vez lo repito, la única restricción que hago es que no llegue al infinito. ¿De acuerdo? Eso es importante. Esta distribución de carga restringida en el espacio, que no me salía. O sea, que no alcanza, con esto quiero decir que no alcanza el infinito. El infinito. Entonces, el origen de coordenadas, la carga está, el sistema de referencia lo situamos donde nos dé la gana, cerca de la distribución, no tiene por qué estar dentro. Pero bueno. O sea que tenemos esto. Por supuesto, esta distribución, si es volumétrica, pues entonces nos tienen que dar de alguna manera información de cómo es, porque si no, no sé. ¿Y cuál es la información que necesito?
cómo es la densidad volumétrica de carga, ρ estacionario. Nada, nos tienen que decir eso. Vale, estupendo. ¿Y qué es lo que necesitamos? Únicamente nos apoyamos en cómo es el potencial que crea una carga puntual que crea una carga puntual en el espacio, considerando que el potencial, vamos a ponerlo phi igual a 0 en el infinito. O sea, cuando en los puntos infinitamente alejados de la carga. Eso es lo que significa en el infinito. Por eso aquí tenéis, uno entiende inmediatamente por qué esa restricción. La restricción es debido a eso, a que vamos a utilizar entonces, para una carga puntual tendríamos pues, de la ley de Coulomb, para una carga Q, ¿no? Tendríamos una carga Q situada en el vector de posición, en la posición RQ, pues tendríamos, y esto sería, perdón, esto no es paréntesis, esto sí es paréntesis, tenemos esta expresión, es decir, el potencial en el punto denotado por el vector de posición R, esto no es V, sino es una R, viene dado por esto, estando la carga situada en RQ. Si la carga en vez de ser finita es infinitesimal, pues el potencial es infinitesimal, pero sigue estando situado en RQ. Y el potencial total de toda la distribución asociado a esta distribución, pues será simplemente RQ. ¿De acuerdo? Donde, claro, esto será pues, la densidad volumétrica por el volumen infinitesimal que ocupa, y para que quede bien clarito le voy a poner un subíndice a ese volumen. O sea que la integral está hecha en el volumen que ocupa la carga VQ. Porque como veis ahí, esa es la dificultad de todos estos rollos. La dificultad es darse cuenta que ahí hay dos vectores. Hay la posición R y la posición de la carga. Si uno se da cuenta de eso, pues se puede equivocar, pero digamos está entendiendo el problema. Bien. Entonces, en general, ¿qué es lo que tenemos? Ya, ahí me repito en cómo llegamos a esta expresión, que es muy sencillo, ¿no? Simplemente lo obtiene uno por la raíz cuadrada del producto escalar. O sea que esto al cuadrado es. Y si uno hace este producto escalar, pues tenemos r cuadrado, ¿no? Es r al cuadrado menos 2 veces r por rq. Entonces aquí tendríamos módulo de uno, módulo del otro, por el coseno de tita, siendo el ángulo que forman, siendo tita el ángulo que forman esos dos vectores. Es decir, que aquí en esta expresión, si yo quiero, si la carga está situada, esta diferencial de Q en, este es RQ, y yo quiero en la posición R del espacio, pues entonces el ángulo es este, simplemente es eso, ¿no? Es decir, que tendríamos todo esto
la raíz cuadrada de todo esto en la expresión eso lo habéis entendido, ¿no? Del otro día. Entonces necesito llegar, o sea que lo que quiero es llegar yo a esta expresión, pero en general, o sea, digamos, desde el caso general, o incluso podemos jugar con un caso que no sea una distribución volumétrica, que lo tengo pensado, o sea, añadir algo más aparte del problema que discutíamos el martes y el miércoles, decir, oye, pues vamos a cogernos una distribución que no sea muy difícil, pero que no sean dos cargas puntuales, porque eso es muy sencillo, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, pero de la expresión general llegar también a este caso particular, eso es lo que yo quiero, para las dos cargas y para otro ejemplo que yo pueda coger. Vale, pues entonces, naturalmente necesitamos trabajarnos esto. Y lo que significa trabajarnos esto es hacer un desarrollo en serie de esa expresión. Es decir, aproximarlo por una suma infinita de términos y quedarnos pues con los términos que nosotros queramos, el de orden 0, el de orden 1, hasta ahí, simplemente con esos dos. Mirar a ver qué es lo que ocurre, el de orden 3 es 0, 1, 2, el de orden 2 sería el cuadrupolo. Bueno, pues vamos a hacerlo, ese desarrollo en serie, pues a máquina. Voy a cogerme simplemente 1 dividido por eso que acabo de escribir yo ahí. Uy. La notación corresponde a lo que acabo de 2 por R por RQ por coseno de tita. Bueno, la notación quizás ahí podría utilizar tita o tita sub Q. Ahí quizás algunos dirían, ¿por qué no podría? Pero también lo puedo dejar como tita, porque es todo relativo a... ¿Me entendéis? Sin subíndice se refiere al punto P, con subíndice se refiere al... O sea, que dejémoslo así y ya está. Vale, pero la cosa es entenderlo. Muy bien, y esto... Lado medio, no es lo que he escrito yo ahí, simplemente, y ahora pues decirle, naturalmente, fijaos, ahora, pero, ¿dónde está desarrollando Miguel, o dónde intenta hacerlo? ¿En torno a qué punto? Para nosotros es una función de la posición R. RQ, eso es información que nos están dando. ¿De? Entonces, será, desarrollalo para R, ¿en qué punto? Ahí es donde viene mi ayuda en simplificar esto, en hacerlo en el infinito, que yo puedo poner infinito a mano. Claro, eso ya no me es posible, porque yo puedo desarrollar en torno a puntos finitos, en particular en 0. Está chupado, simplemente tendría que sacar factor común R, que es lo que os comentaba yo el día pasado. Entonces, al sacar el factor común R, me va a quedar siempre RQ dividido por R, y puedo hacer la aproximación de que R sea mucho mayor que RQ. Eso es. Cuando yo pongo aquí R infinito, claro, evidente que R va a ser mucho mayor que RQ, ¿no? ¿Lo entendéis? Vale, pues yo que sé, para 2. ¿Qué tal? Liquidar. Término de orden 0, término de orden 1, términos de orden superior. Este será el término monopolar, el término dipolar. Si quisiera ver más, pues solamente tengo que cambiar aquí. Si quiero ver el siguiente explícitamente, pues ya lo tendré. Pero voy a quitarlo para no, porque yo solamente me quiero centrar en... El primero va a ser, para nuestro problema, va a ser 0, o sea que no va a hacer daño. Este es el término en general de mayor peso, que significa, naturalmente, si uno está viendo eso y está dándose cuenta de que aquí está desarrollando, ahora voy a hacerlo a mano,
Es decir, que lo que tendríamos aquí sería phi, lo que teníamos ahí antes, k diferencial de q, r menos rq. Y ahora ya puedo poner y fijarme en esto que he hecho yo aquí y decir, pues voy a tener lo siguiente, voy a tener primero k diferencial de q dividido por r más, voy a ponerlo así ya directamente, k diferencial de q, y aquí necesito en el numerador, perdonad, tenía rq por coseno de θ. Dividido por r al cuadrado, diferencial de q, más términos del superior. ¿De acuerdo? ¿Vale? Habéis visto este paso, ¿no? Simplemente es la integral de todo lo que puse con matemática dentro de la integral, sin más. Vale. El primer término, este. Fijaos, ahora es donde viene, porque esto es todo signos y uno se lía. Dije antes y puse aquí, esto es una integral en la carga. ¿Veis? Ahora explícitamente. Eso significa que R estoy integrando ¿en qué coordenadas? Pues si son en coordenadas cartesianas, xq y q, zq, no x y z. Eso quiere decir que R sale fuera de la integral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hace falta que lo repita o no? O sea, que como estás integrando las coordenadas referidas a RQ, las de la R... De la carga, coordenadas de la carga, por supuesto, R, sí, R es la posición en el espacio donde yo quiero saber dónde está el potencial. Pero yo estoy integrando no en esas coordenadas. Si queréis pensar en coordenadas cartesianas, no. R, ¿qué sería R? Es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Sino de RQ, ¿me entendéis? Por lo tanto, eso sale fuera de la integral. Puedo sacarlo fuera de la integral. Son, por así decirlo, una constante, son constantes. ¿Lo entendéis? Y esa, fijaos que a lo largo del tiempo me he fijado, al principio yo no me daba cuenta de esa dificultad de distinguir. Anda, la ley de Coulomb, ¿no veis cómo os lo digo muchas veces? Está chupada, ¿no? Para el campo eléctrico inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y uno se da cuenta, poco a poco me digo, pero si eso no se entiende bien, no, a la hora de la verdad, ¿me entendéis? A la hora de la verdad, ¿qué es decir? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Esa distancia inversamente proporcional al cuadrado. ¿Qué distancia? Eso es lo que os intento. Claro, cuando uno avanza ya un poco más, ¿entendéis? Ya no es dar la ley de Coulomb, sino decir, trabajar un poco con ella. Claro, si uno no ha entendido ese paso, pues puedo, también mi experiencia de la asignatura de electromagnetismo en mi carrera, pues se hace todo muy, muy, muy cuesta arriba. Muy cuesta arriba. O sea, yo lo recuerdo también, decir, ahí fue un momento, ahora mismo estoy yo pensando en mí mismo, decir, o bien yo no presté, me voy a decir, yo no presté suficiente atención en ese momento, entonces me acuerdo las dificultades subsiguientes de no perder el ritmo. Vale. Si lo he logrado con vosotros, pues entonces ahora es el momento de decir, no de memoria, sino por entender, uno puede naturalmente K sacarlo fuera, R sacarlo fuera, y se queda con la integral, ¿no? Esto lo podría poner, perdona, este sería el primer término, voy a fijarme, vamos a cogernos esto y voy a ponerlo en otra pantalla. O sea que teníamos este primer término, el término de orden cero. Rho. Estoy integrando, si queréis, ¿no? Aquí ya sería si es en un volumen, una triple integral. Ahí ya depende del problema si es
cómo es la distribución de carga. Pero para hacerlo en general lo hago en volumen. ¿Y esto qué es? Casi uno lo ve mejor ahí que ahí, pero bueno, para que no quedase duda de que la integral es o sea, que esto sería en coordenadas cartesianas. Producto diferencial, es decir, un cubo infinitesimal cuya arista en cada una de las direcciones del espacio viene dada por diferencial de x, diferencial de y, q, diferencial de z, q. Aquí uno lo ve inmediatamente físicamente que eso es la carga total. De la distribución. Q. Es decir, que me queda K, Q dividido por R. Anda la mano. O sea que el término de orden cero no es nada más que decir, yo estoy viendo toda la distribución como una carga puntual. Claro, porque estoy tan alejado, tan alejado. Si os dais cuenta, aquí viene una cosa curiosa, que el origen de coordenadas, uno dice, es lo que choca siempre. En el dibujo que hizo Miguel, el origen de coordenadas lo puso a su aire. Lo puse dentro, pero podría haberlo puesto un poco fuera, ¿me entendéis? Y el resultado es el mismo para el término de orden cero, ¿os dais cuenta? Claro, pero ahí lo único que dije, también dije una cosa, la carga está restringida en el espacio, y dije que esté cerca el origen, da igual en qué posición, que esté cerca significa que no esté en el infinito, porque si no hubiese tenido la misma dificultad en cuanto al potencial. ¿Entendéis? El resultado es lo mismo que si yo tengo la distribución y el origen está... Claro, desde lejos el origen y la carga están en la misma posición, visto desde muy, muy lejos. O sea, porque tú quieres tener el recurso de poder alejarte... Claro, o sea, yo puse aquí el origen, lo puse aquí, pero imaginaos que lo pongo por aquí o por aquí. Pero ahora tenéis que pensar, uno dice, viendo esto, uno dice, no puede resultar lo mismo, no puede ser lo mismo, de alguna manera se tiene... Pero os tengo que recordar que el punto en el cual estamos calculando el potencial está muchísimas pantallas más a la derecha o a la izquierda o arriba o abajo de lo que he dibujado aquí. De tal manera que visto desde lejos, por supuesto lo que estamos viendo no es nada más que Q y el origen sobre la carga. Os puedo apostar que desde muy lejos no distinguís si estaba un poco hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la izquierda. Eso es lo que os quiero decir. Por lo tanto, una cosa que choca ahí, al decir, pero ¿cómo es posible que no dependa? Claro, la razón es tan sencilla de que lo estás viendo muy lejos. ¿Vale? ¿Veis qué finuras tiene el asunto? Pero... Bien. El término de... En nuestro caso, en nuestro problema. Claro, este es el principal, pero resulta que la carga total, en nuestro problema, el dipolo, es cero. Por lo tanto, esto sería igual a cero. Si no es, naturalmente, si no es cero, pues entonces este sería el... Y el ejemplo que os puse, bonito, es el del campo gravitatorio terrestre. El término principal es el término monopolar de orden cero. Toda la masa de la Tierra concentrada en el centro de la Tierra y ¿no? Pues nada, la ley de gravitación universal para una masa puntual. Pero claro, a la hora de colocar satélites uno necesita, digamos, aproximarse más a la realidad. Entonces, lo que hace es cogerse el siguiente término. En el caso de la Tierra, por desgracia, iba a decir, lo hace un poco más difícil, es más difícil, porque el siguiente término uno dice es el dipolar. Pero claro, el dipolar vamos a ver ahora que para nosotros va a ser distinto de cero, pero en el caso de la Tierra es cero. Bueno, de tal manera que entonces, digamos, tenemos que calcular en el caso de la Tierra el cuadrupolar, ¿no? Eso es lo que lo hace más difícil. Pero no nos vayamos a la grada, sino vamos al siguiente término. En la serie. En el desarrollo, y quería poner, no en...
desarrollo. Del potencial. ¿Cuál teníamos? Teníamos... ¿Perdón? Sí, gracias. Teníamos aquí K, diferencial... bueno, teníamos RQ, ¿no? Si no me equivoco. Coseno de θ dividido por R al cuadrado. Diferencial de Q. Bueno, pues aquí ya por lo pronto uno dice, ¿qué puedo sacar de esa integral fuera? Es en la carga. Por supuesto K. Por supuesto R al cuadrado, lo mismo. RQ, ya no. RQ tiene que quedar dentro. Θ, es ahí donde viene uno y dice, θ no tiene subíndice, sácalo fuera. Pero recuerdo que ahí depende, precisamente me está diciendo cómo es la orientación de la distribución respecto al punto donde yo estoy. Por lo tanto, ese se tiene que quedar bien dentro de la integral. Es decir, que tendríamos RQ, R sub Q, coseno de θ, diferencial de Q, R al cuadrado. ¿Vale? Uy, perdón, todo lo... me puedes tirar un lápiz. Tendría que repartir... mira. Esa es una idea que se me acaba de ocurrir. Tengo que repartir tizas para los alumnos, para darles permiso que me tiren tizas. No se me había ocurrido. ¿No? Seguro que tenéis muchas ganas. Bueno, oye, pues no está mal. Es una buena idea. A ver si se relaja un poco el ambiente. En ese sentido. O poner una diana, y así no necesito yo taparme, con una foto mía. Vale, como sea. Tenemos ahora aquí esta integral. Bueno, ¿cómo puedo yo poner esta integral de una manera un poco más potable o de alguna manera... Bueno, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Realmente lo que tengo es la orientación del vector RQ respecto a la posición del punto en el espacio, ¿no? Es decir que, a ver si veis, si yo puedo poner esto de esta manera. Pensad, a ver, ¿no? Uno diría, cuidado, R es el vector unitario en la dirección de donde se encuentra el punto. O sea, me está diciendo la dirección donde se encuentra en el sentido. Uno dice, bueno, sí, tendrías aquí módulo de R, que es 1, que es unitario. Aquí el módulo de RQ por el coseno que forman los dos vectores, es decir, pues, lo que tengo ahí arriba. O sea que tendríamos eso, ¿vale? Entonces voy a sustituirlo aquí. R por RQ. Y ahí va otra vez a... autolanzarme la tiza. Tenemos eso. Vale. Siguiente paso. Uno dice, vale, pero R, puedo sacarlo fuera del integral. ¿Entendido? Ahí empiezan las dudas existenciales. ¿Ya? Pero, jopelines, yo eso lo hago con integral. Claro, cuando son escalares, pero ahí con vectores se puede hacer lo mismo. Claro, por supuesto que se puede. No se os olvide, entonces, que en el momento en que yo vaya a hacerlo, voy a escribir ahora. Lo que tengo ahora, si bien ahí a la derecha toda la integral es un escalar, ¿no? En el momento en que yo saque fuera el vector unitario R, la integral se me convierte en un vector. Y va a ser el producto escalar, tiene que seguir siendo el producto escalar de un vector por otro vector. Es decir, que tendremos K, R cuadrado, vamos a ponerle K aquí, constante, por, escalarmente, y esto lo que nos está dando es
vector momento dipolar eléctrico de la distribución. O sea, a la hora de resolverlo, naturalmente tendríamos que cogernos aquí R al cuadrado y ahora pues tendríamos naturalmente RQ por ρ ¿entendido? Pensad, y ahora viene el momento, esto es general, esto es una expresión general. Lo que aquí acabo de poner es lo que mira es el momento dipolar. Es decir, que lo que tendríamos aquí no es nada más que KR por P dividido por R al cuadrado. K, constante de Coulomb. Y ahora tengo en el numerador el producto escalar del vector unitario en la dirección donde se encuentra el punto donde quiero calcular el potencial. P es el momento dipolar de la distribución dividido por la distancia al cuadrado. Os recuerdo que es el potencial, ¿eh? Entonces, ¿es un escalar? Es un escalar. O sea, ya sería... Ahí uno se tiene que fijar, si le sale un vector, todo ello mal el asunto, porque claro, el potencial es una magnitud escalar. Tiene una... A ver si os dais cuenta, ahora uno dice, jo, qué rollo. Es divide y vencerás. O sea, resulta más cómodo, resulta útil, claro, porque ese momento dipolar yo lo puedo calcular para cualquier distribución, un segundo, para cualquier distribución, hago la integral, hallo su momento dipolar. Eso significa, es independiente de dónde yo quiera fijarme, en qué punto del espacio. Y luego, pues nada, cuidado. Sí, dime. Como es, has puesto la diferencial de VQ, ¿no sería coordenadas cartesianas y tendría que ser una integral triple? Ah, bueno, ahí es donde, depende de cómo sea la distribución, tú puedes trabajar en qué coordenadas en las que tú desees, ¿me entiendes? O sea, que si yo ahora mismo, ahora viene el momento de poner un ejemplo, de poner, ¿me entiendes? Es decir, si la distribución tiene una simetría esférica, pues a lo mejor es más conveniente a mano poner coordenadas polares esféricas. Voy a ponerlas cartesianas, ahora en este momento, ¿no? Por la pregunta de vuestra compañera. Es decir, si ahora yo tengo que resolver esa integral en coordenadas cartesianas o polar, a ver qué es lo que harías. O sea, teníamos, ¿no? Aquí que había puesto RQ. Bueno, si tuviésemos aquí en coordenadas cartesianas tendríamos por XQ. Es una es diferencial. Esto es V, sí. Sí, es V, eso. Es V. Sí, perdonad. Con ahora la triple integral en X, Q y Q y ZQ. Y ahora depende de cómo esté organizado la distribución, pues ahí es donde viene, aquí y aquí es donde vienen las dificultades. De si es fácil o no es fácil. Por supuesto, tengo una distribución cúbica de carga. Por supuesto, chupado, ¿no? Desde tal valor a tal valor, desde tal valor a tal valor. Pero si es, por ejemplo, esférico, pues entonces ya ahí es donde también se puede hacer, pero los límites de integración son más. Mientras que esta expresión, ahora uno dice, ¿y esto qué es? Esto es, he dicho, es un vector, son tres integrales. Vamos a ponerlo todo. A ver si os dais cuenta. Son tres integrales. La componente X sería, tendríamos la triple integral, tendría ρ, como la componente X. XQ, diferencial de XQ, diferencial de IQ, diferencial de ZQ. La componente Y, pues de forma análoga, IQ, diferencial de XQ. Y para Z, por lo mismo. Ahora veréis cómo cojo yo y lo hago así en un caso. Vale, esto me daría pues eso, P sub X,
P sub i y P sub z. Si quiero coordenadas polares esféricas, pues entonces tendría que cogerme y el diferencial de VQ. Ahora tendría, fijaos, si quiero utilizar ahora la notación, o sea, tiene que ser con subíndices Q, RQ al cuadrado, ¿no? Tendríamos seno de tita Q por diferencial de RQ, diferencial de tita Q, diferencial de phi Q, donde RQ, tita Q, phi Q son las coordenadas polares esféricas correspondientes. Aquí está el diferencial de volumen. ¿De acuerdo? Y ahora tendríamos, en cuanto a las componentes, tendríamos que pasar el vector RQ, pues naturalmente tiene las componentes, la distancia al origen, cómo es el ángulo respecto al eje Z, cómo es el ángulo de la proyección con respecto al eje X. O sea que ahí, dependiendo de cómo quiera trabajar. Vale. Vamos a volver otra vez un momento con esta expresión al caso particular del dipolo que tenemos nosotros. Dipolo, es decir, dos cargas puntuales de distinto uso. Pues teníamos aquí RQ. Teníamos RQ, ρ diferencial de V, o sea, RQ por D. En cuanto a P. Vale. Claro, al ser dos puntuales, la integral realmente es un sumatorio. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que tendríamos aquí, ¿cómo sería para la carga 1? Voy a utilizar R más y R menos. En vez de R1 y R2. Y R menos son las posiciones de las dos cargas. Es decir, que tendríamos aquí R más por Q. Fijaos que las cargas van a ser más Q menos Q. Y que tendríamos para el otro la suma de R menos por, ¿cuál es la carga? Menos Q. Es decir, saco factor común Q, R más menos R menos. Es decir, que si aquí tengo menos Q y aquí tengo más Q, esto sería R menos, este sería R más, naturalmente este es el vector R más menos R menos, el que va de la carga negativa a la carga positiva. Multiplicado por la carga, es decir, que es lo que veíamos cuando empezábamos con... Anda, pues aquí lo que tienes es Q por A, siendo A precisamente ese vector. Es decir, cómo definíamos el momento dipolar. ¿Lo veis? Ahora he hecho de lo que es general, llego al ejemplo sencillo de lo que parte uno cuando habla de dipolos. Pero ahora es el momento para mí decir, oye, pues yo quiero enseñar cosas que ellos sepan, por lo menos mi intención de decir, cuando se trabaja con dipolos no es que uno necesite que sean dos cargas puntuales, no. Realmente cuando uno está hablando el carácter dipolar de una distribución, por supuesto, no tienen por qué ser dos cargas puntuales, puede ser cualquiera. ¿De acuerdo? Ahora voy a hallar el momento dipolar eléctrico de una distribución que no sea puntual. Otro ejemplo. Pero os habéis dado cuenta cómo de lo general llego, es decir, que me sirve para cualquiera. Estaba pensando en una cosa en un momento.
Bien, vamos a ponerlo otro. Una distribución de carga esférica. Una distribución de carga esférica. Ah, sí, ya me he acordado lo que quería decir, lo digo más adelante. Entonces tendríamos, bueno, de radio, por ejemplo, 1, que sea uniforme. Vale, pues a ver qué nos sale. Que sea todo carga positiva y uniforme. Rho que valga 1. R igual a 1, Rho igual a 1. Todo en unidades del sistema internacional. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular para P? Voy a poner el origen de coordenadas en el centro de la esfera y tendríamos, pues entonces, otra vez necesito esto. Rho, ¿vale? Y lo voy a hacer en cartesianas. A pesar de que uno dice, uff, o sea, aquí hacerlo a mano sería mejor con coordenadas polares esféricas, efectivamente, pero es que no lo voy a hacer a mano, lo voy a hacer con el ordenador. Por eso. Entonces, ahí viene el juego. Y ahora digo, vamos a hacer la numérica. N integral. RQ es un vector. Y podría hacer 3 integrales, ¿me entendéis? Podría poner una integral, sería XQ, PRAF, IQ, PLAF, ZQ, lo que escribí antes. Pero ¿para qué voy a escribir 3 veces lo que puedo hacer más concentrado? Ahora necesito Rho he dicho. Vamos a quitarle el 1. Y ahora solo necesito diferencial de XQ, diferencial de IQ por diferencial de IQ por diferencial de ZQ. Eso es la integral, decirle en qué estás integrando. Es decir, coma, le digo, pues, integra en XQ, integra en IQ, integra en ZQ. Y eso, los límites de integración. O sea, fijaos, si fuese, por ejemplo, voy a ponerlo, si fuese, eso lo tenéis en la documentación, si fuese, por ejemplo, desde -1 hasta 1 en XQ, os pondría, ¿no? En IQ, es decir, si ahora en vez de una esfera cogiese un cubo, pues efectivamente lo que estoy haciendo aquí es, hombre, podría escribirlo de otra manera, pero lo natural, lo que le sale a uno sería escribir esto. Ahí, con esto, estás diciendo, estás integrando en XQ, IQ, ZQ, diferencial, 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 con los límites de integración correspondientes, O sea que es una integral definida, por supuesto. En este caso, olvidaos de en rojo, simplemente el aviso te está diciendo que llega un momento en el que ya es un método iterativo, como hace la integral, que ya no puede más, o sea que no es ningún 0, 0, 0, líquida. Es decir, que el momento dipolar del cubo es 0, el vector nulo. Bueno, si yo lo quiero hacer como lo quiero hacer para la esfera, que era lo que estaba haciendo ahí, pues le tengo que decir de alguna manera que los puntos se encuentran dentro de una esfera. Una esfera maciza, ¿eh? Porque si pongo esfera, es solamente la capa esférica, la corteza. Con eso ya está centrado, con eso simplemente está centrado en el origen de radio 1. O sea, puedo ponerlo, la expresión completa sería esto, ¿me entendéis? Pero cuando se trata de eso ya. Bueno, no es extraño si uno ha visto lo del cubo, por supuesto, porque además estamos teniendo que toda la carga es positiva. Tenemos carga negativa. Lo que nos está diciendo el momento dipolar es cómo de separadas están la carga positiva de la carga negativa. ¿De acuerdo? Bueno, voy a separar la carga.
sea, voy a meterle, con este mismo ejemplo, un poco de vidilla al asunto. Que sea una esfera, pero que la densidad volumétrica de carga sea, si esto es, esto es el eje X, esto es el eje Y, esto es el eje Z, pues que la carga esté negativa por aquí, positiva por aquí, y vaya cambiando linealmente, de forma lineal a lo largo del eje Z. Eso quiere decir que la densidad volumétrica ρ para z igual a 0 es igual a 0. ¿Entendéis? O sea, ¿entendéis qué tipo de distribución? Tengo la esfera, pero que va desde negativo hasta positivo de manera lineal. Pues entonces es muy fácil poner una expresión para ρ, que sería simplemente z por 1, para que sea todo en unidades correctas, ese 1 con las dimensiones correctas. ¿Lo entendéis? Perdón, sí, por z. Como estoy utilizando la notación para la carga con subíndice, pues entonces tendríamos ZQ. Y a ver qué es lo que pasa si yo le meto aquí un ZQ. Voilà. El momento dipolar, la componente X0, la componente Y es 0, la componente Z. Claro, habéis visto cómo he separado la carga a lo largo del eje Z. Es, perdón, no, quiero decir, es 0,8377758. Coulombios metro. Bueno, hombre, entonces me tenéis que decir cómo queréis ρ. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahí ya uno puede buscar, ahora mismo, es el ejemplo en el que pensé, digo, el más sencillo les para no perder más tiempo, vamos, no perder tiempo, sino pensad algunas, si queréis, vosotros tranquilamente en casa, me decís, pues ¿cómo sería tal distribución? Vamos a escribirlo. Y lo pensamos y lo hacemos, ¿de acuerdo? Pero ahí ya no merece, yo creo que la pena más. Muy bien. Un comentario que a lo mejor se nos ha pasado seguro, viene en el puzzle, uno diría, anda, curioso, a lo mejor el momento dipolar, entonces va a depender de dónde sitúas el origen de coordenadas, cosa que es lógica, porque pensad, si yo tengo aquí la distribución, ¿no? Pongo aquí el origen de coordenadas, esto sería RQ, no es lo mismo que, claro, si la tengo por aquí abajo, donde RQ iría hacia abajo, ¿no? De alguna manera los vectores, estás viendo, todos los tienes hacia arriba, ¿no? Y ahí los tienes todos hacia abajo. ¿De acuerdo? Bueno, es independiente, respuesta. El momento dipolar P es independiente, o sea, la integral que he puesto yo es independiente. ¿De dónde sitúas está situado el origen? Siempre y cuando la carga neta sea nula. Si la carga neta es nula, entonces al hacer esa integral es independiente, se puede demostrar rápidamente nada más. Lo tenéis en el puzzle, no lo voy a hacer. Si la carga neta naturalmente no es nula, entonces hay que tener un poco de cuidado. Vale. Muy bien, es decir que podíamos cogernos la expresión en nuestro problema. Teníamos phi para el dipolo, nuestro problema. Que quede bien claro aquí. Nuestro problema, o sea, un dipolo situado, que mal escribo, situado en el origen de coordenadas. ¿De
coordenadas a lo largo del eje X. Vale. ¿Qué teníamos para el potencial? Teníamos K, teníamos R, teníamos P y teníamos R al cuadrado, ¿no? De tal manera que entonces tenemos aquí K por... Ahora tenemos que pensar, P solamente tiene P sub X por Y. Y esto valía 1, habíamos dicho. Es decir, que tendríamos aquí 1. Vamos a ponerlo en coordenadas cartesianas. Tenemos ahí. Tendríamos 1 por Y. A ver cómo lo ponemos. Primero en esféricas, lo mismo que tenemos en el POSA. Tendríamos aquí P coseno de θ dividido por R al cuadrado. Pero ahora hay que tener cuidado, ¿eh? Vamos a hacerlo en el plano. Las dimensiones. Tenemos el tipo. El punto en el espacio, como aquí. Eso quiere decir que esto era θ. Es decir, que estos son las coordenadas Y y esto es la coordenada X del punto. Eso quiere decir que teníamos aquí K, P, coseno de θ sería X dividido por R al cuadrado, que era pues, X cuadrado más Y cuadrado, el coseno de θ. X dividido por X cuadrado más Y cuadrado elevado a 1/2, R cuadrado 1/2 por X cuadrado más Y cuadrado. Es decir, que nos queda la expresión. Ya poníamos K y P 1 y teníamos aquí entonces X más Y cuadrado. Esto era el potencial en coordenadas cartesianas en el plano X. ¿Vale? Bien, vamos a definir el potencial. Y teníamos aquí X a 3 medios. 3 medios. Aquí ya. Es decir, que podríamos hacer incluso lo que os decía, con dot plot, ¿no? Aquí sí, pues por ejemplo este. Como teníamos el punto 10, voy a coger eso. Le quitamos el... Vale. Campo eléctrico. ¿Es bien fácil? Tenemos menos el gradiente. Podemos hacerlo nosotros con las derivadas parciales. Pero bueno, tenemos aquí ya hecho esto
Es simplemente decir cuál es el campo escalar del cual queremos nosotros, al cual le queremos aplicar el gradiente y decirle qué tipo de coordenadas, cómo se llaman las coordenadas y qué sistema de coordenadas. Y se acabó el asunto. O sea, pot. Si no le digo nada, él lo entiende ya directamente por defecto en coordenadas cartesianas. Si no, tendría que decirle aquí, por ejemplo, esférica. Bueno, entonces ya sería dependiente. Genial. Es decir, que podríamos hacer aquí. Ahora ya, para hacernos una idea de cómo es el campo, es vectorial. Cuando os decía, haced un dibujo, a ver si os dabais cuenta. Y ya podríamos copiarnos incluso todo esto. Ah, no, el plot points no vale en este caso. Y ahí tendríamos nuestro... Ahí tenemos. Genial. Ahí lo tenemos. El campo tiene una pinta estupenda. Este es el campo. Ahí es donde uno ya de verlo se da cuenta. Ahí está. La cosa va bien. Bien, tenemos el campo eléctrico. Necesitábamos, habíamos dicho, la traslación, movimiento de traslación. Del otro dipolo. Es decir, que necesitábamos ver naturalmente la segunda ley de Newton, la fuerza neta, igual a la masa del dipolo, que era 1 por la aceleración del dipolo, la aceleración del centro de masas del dipolo. La fuerza neta, esto como lo obteníamos, pues del producto, aquí le voy a poner ya, fijaos, el momento dipolar del dipolo 2, el que se está moviendo, ahí tenemos esta expresión. La componente X, entonces será el producto, aquí poner la componente X del campo. Y de forma similar para Y, para Z, si fuese en 3 dimensiones. Bueno, nos va a dar mucho trabajo porque esto también nos lo va a hacer el ordenador. Es decir, que yo podría aquí decir cómo es la fuerza, es un vector. Ahora vamos a ponerle F, fuerza neta, F. De X, como ahí. Y ahora necesitaríamos, bien, hacer otro dibujo para darnos cuenta. Aquí tengo en este punto el dipolo P2. ¿De acuerdo? Bien, naturalmente tiene una orientación en el espacio. Yo sé su módulo, que es 1. La orientación, ¿cómo la puedo de alguna manera denotar? Con un ángulo, naturalmente. Voy a tomar como ángulo θ, si queréis, con respecto al eje X. Eso significaría que entonces, producto escalar de un vector que es módulo 1, o sea que entonces coseno de θ, seno de θ la componente Y, con ese punto es la función dot, producto escalar.
ponemos así con el punto. Pues tendríamos eso, y ahora que necesitamos el graph de eField de x, y. Perdón. ¿No? Tendríamos eso. Claro, si uno ve esto, uno dice, uff, claro, va a depender de x y de y, pero de alguna manera no lo estás completando, porque depende de cómo es la orientación del dipolo, ¿no? El dipolo puede estar en la situación XY, pero con un ángulo diferente. Es decir, que realmente la fuerza, ahí es el momento en el que uno se da cuenta. Claro, también depende de tita, cómo está orientado. Ahora sí, ahí es cuando uno dice, ¡ah, qué asco! Porque claro, para fuerza neta igual a la masa por aceleración, la aceleración en coordenadas cartesianas sería x punto punto y punto punto, ¿no? Es decir que, ya, pero si veo que depende de tita, la hemos fastidiado. La hemos fastidiado en el sentido de que tengo dos ecuaciones diferenciales, pero con tres incógnitas, x, y tita. Y es ahí donde uno dice, mierda, está acoplado con el giro, claro. Bueno, pero de todas maneras necesitamos esto. De tal manera que tendríamos esto. Está ahí hecho, o sea, ya veis como ahí es el ordenador el que hace todos los cálculos y me olvido del asunto. Diría, para las ecuaciones, ¿no? Si quisiese aquí ir escribiendo ecuaciones, pues diría fn de x. X, claro, se va a mover en el tiempo. ¿Os dais cuenta? En el instante t se encuentra en la posición x. Pues entonces será... ¿Cómo es definido fn? Pues x de t y de t. Tita, el ángulo, también va a depender del tiempo, claro. ¿Vale? Si yo hago esto, lo pongo aquí fuera. Así no necesito estar copiando y metiendo ahí la dependencia temporal a mano, que es un latazo. Bien, y esto igual a qué? Igual a la masa era 1. Pues entonces tendré bueno, eso sería lo que correspondería a las ecuaciones de la traslación. Pero ya digo que necesito más ecuaciones. Tanto lo estoy escribiendo así simplemente para que os deis cuenta de... Necesito la rotación. Resolver simultáneamente el movimiento de rotación. Vale, pues vamos a ver. La rotación, me tengo que fijar cómo es el momento de las fuerzas, tau, P por E. Vamos a darnos cuenta aquí, P es P sub 2, E es el del 1. Cómo está rotando, intentando hacer rotar el campo creado por el dipolo 1 sobre el dipolo 2. Bien, producto vectorial lo tengo. Claro, aquí hay una pequeña pejiguera. Esto es un vector. Realmente solo va a haber una de las componentes que me interesa a mí, que es la componente a lo largo del eje Z. La componente a lo largo del eje X y del eje Y son 0. ¿Estamos de acuerdo? Claro, pero yo estoy trabajando con dos en el plano XY. Aquí ahora viene el momento de pensar, decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? O bien intento seguir solamente con XY, entonces tengo la dificultad de hacer este producto, o bien a mano, cogiéndome yo el determinante, ¿no?
y cogiéndome naturalmente, extrayendo cómo es la componente z, o para qué voy a trabajar tanto. Puedo hacerlo todo en 3 dimensiones. ¿Os dais cuenta? En este momento uno se da cuenta, cago en la mar, ahí esta expresión me está metiendo la componente z. En cuanto lo veo, ¿qué hago? Una solución posible. Vamos a olvidarnos y... Z. No cambia nada, ¿no? Lo mismo. Aquí tengo que tener, hombre, un poco de cuidado, decir si lo quiero en z igual a 0. Simplemente ahí meterle la tercera. El campo eléctrico, con cuidadito. Cero. ¿Habéis visto aquí? Todo el campo, los vectores están en... el stream plot, pues aquí le podía hacer la misma jugada. Oye, un momento... Ah, no, que aquí... Aquí la misma jugada, no del todo. Necesito escoger, porque son 3 componentes. Esto que he escrito es, cógete la componente, una de las formas posibles, la que ahora mismo tengo en la cabeza. Cógete la componente 1 hasta la 2. ¿De acuerdo? Porque streamplot solamente funciona con vectores de 2 coordenadas, no tridimensionales. Bueno, de una manera, es simplemente para hacer el dibujo. Es decir, que aquí necesitaríamos, en todo caso, si quiero yo, también podría cogerme X, sí, puedo meterle Z, podría meterle Z también. Sí. Cuidado aquí. Ah, que es... Por supuesto, el tío me estaba, vamos, el ordenador me estaba avisando, cuidado que me estás ahí multiplicando un vector de longitud 2 con uno de longitud 3. Malamente, ¿no? ¿O no? Producto escalar de esos. ¿Habéis visto este cero entonces de qué? Claro, naturalmente el dipolo está contenido en el plano XY, la componente Z es 0. Bueno, ahí ya lo tenemos. Todo lo mismo, es decir que aquí podría ponerle 0, aquí podría ponerle... Tráete aquí. Tendremos ya esas ecuaciones. Vale, pero estábamos con la rotación. Es decir, que necesito el producto cross. No me acuerdo cómo se puede poner la flechita esa. Cross. Escape. Escape. Tonto. Que teníamos el producto de esto. De esto. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Aquí todo este vector. Escape. Así queda más bonito. Es que si no utilizo o dot cross o punto y, ¿no? Por seguir un poco de... ¿Y ahora qué teníamos más? Por el campo eléctrico, ¿no? El field de... Voilà. Componente X0, componente Y0, componente Z, la que nosotros buscamos. Es la única que quiero, por otro lado. Es decir, que si yo me cojo aquí todo esto y digo la última, ya tengo eso. Si ahora le digo que esto es la ecuación, luego la copio. ¿Cuál era la que teníamos ahí? Tenemos, eso tiene que ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿No? El momento de inercia dije que era 1, la aceleración angular será la derivada segunda
del ángulo con respecto al tiempo dos veces, o sea, S θ prima prima. Con un poco de cuidado, tiempo, tiempo, tiempo. Y tendremos aquí nuestra otra ecuación. Es decir, que incluso podría copiarlo todo esto. Y meterlo aquí con mis otras ecuaciones. Y ya tendremos todo esto. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? Resolverlo y voilà. ND, solve, vale. Ecuaciones. Condiciones iniciales. Las pongo aparte, le doy un nombre o las meto ahí dentro. Las meto ahí dentro. ¿Qué más da? ¿Qué teníamos? X de 0 igual a 10 y de 0 igual a 10. Necesito meter z de 0. Igual a 0. ¿Qué más teníamos? X'. Vamos a copiarlo, vamos a ser un poco más listos. X', 0, 0, z' de 0. Me faltan las del ángulo. Θ de 0, que habíamos dicho, 90, ¿no? Hacia arriba. Y. Estas son las ecuaciones, las condiciones iniciales. Y ahora tendríamos que decirle en qué tiene que resolverlo. ¿Y en qué tiempo? Y a probar. Ya veis que z es todo 0. ¿Habéis visto? Estoy probando, decir, luego dibujos, o luego os enseño los dibujos que tengo ya hechos. Uno dice, anda, la mar, según has ido avanzando en el tiempo, pasa a una cosa curiosa. Me dice, me da un error, no, me da un aviso. Dice, solo puedo llegar, por decirlo así, hasta 317,9129, porque ya ahí el paso, fijaos, los intervalos, los saltos que está haciendo numéricamente, los tengo que hacer cada vez más pequeños, ya hasta el límite que tiene dado por la precisión de él. Y dice, bueno, sospecho que eso es un sistema. Sospecha lo que quieras matemáticamente, que ahí lo que está pasando es simplemente que se están encontrando los dos dipolos, por supuesto. ¿Entendéis? Es decir, que ya con eso uno diría, tarda en encontrarse aproximadamente 317,912 segundos. Eso es lo que tenemos en nuestro problema. Bueno, si queremos hacerlo un poco más, o sea que ya con esto estaría contestado. La trayectoria. Tengo ya por aquí. Más o menos lo que he escrito ahí. Para evitarme ese pequeño... vamos a hacerlo más grande esto. Esa pequeña cosa que molesta a los alumnos y a mí, ¿no? De verlo en rojo esos avisos, ¿no? Por otro lado, dependiendo de dónde coloques, naturalmente los tiempos son diferentes, lo cual es un poco latazo si tienes que estar cambiando. Le digo, no, hombre, no, búscamelo tú. Y esto, olvidaos de esto. Esto fuera, esto. Es una prueba que hice yo.
Pues nada, le digo, búscame, o sea, para la integración, ¿cuándo? Cuando se encuentre, ¿a qué distancia? A una distancia de 0,01, porque es la distancia al cuadrado esa. Por lo tanto, cuando se encuentre a 0,01 del origen de coordenadas, entonces para la integración y dime el tiempo. Eso es, están ya muy cerca del otro, están muy cerca, a esa distancia. ¿Entendéis? Con eso ya evita que el trunque, si no le digo yo para, y encima, de paso, me guardas el tiempo cuando ocurre eso, y ya está. ¿Lo entendéis? Esta es lo único que he añadido en las ecuaciones. ¿Se entiende? Le digo, nada, aquí es una cosa que añadí yo, decir, haz todos los pasos, porque él por defecto utiliza solo 10.000 pasos. Eso quiere decir que si tiene que más, que ahí me fijé en algunos puntos que, claro, necesitaba más, le digo, pon 1.000.000 y seamos generosos. 1.000.000 de pasos. Le digo que haga el dibujo, plot paramétrico, de x, de y, desde t, desde 0, rango del plot 11, os recuerdo que empezaba aquí en t10. Ahí tenemos nuestro cacharro, el camino. ¿Ah? Os advertí, no era recto. No era recto. Lo cual lo hace bonito, ¿no? ¿Entendéis? ¿O no lo hace bonito el problema? Cuando uno piensa, van a ser atraídos, va a ser una trayectoria rectilínea. Pues ya sabéis. No. Pero claro, el dibujo, una vez que uno empieza por esos dibujos, es cuando empieza el gusto por las cosas. Ahí decir, quiero hacerlo más bonito. Claro, ahí solo veo la trayectoria, pero no veo el movimiento ni veo la orientación del dipolo. A continuación vais a ver el movimiento y la orientación del dipolo. Entonces le digo, manipula. Necesito dibujar una flecha porque el dipolo es un vector. Entonces nada, simplemente con coseno. Aquí le he dado nombre a las soluciones, xs, is, θ s. Pues le digo, nada, la orientación del vector viene dada por coseno de θs, seno de θs. ¿El punto donde se encuentra el dipolo? Pues naturalmente xs e is. Muéstrame en un gráfico, en rojo, la posición del dipolo, que sea grande. ¿No veis? Le he dado nombre a las coordenadas para que esto se lea más rápidamente mejor. Le digo a continuación en azul una flecha que vaya desde el punto menos ese vector al punto más ese vector. ¿No? Superponlo sobre el plot paramétrico de la trayectoria y superpon también sobre ello el stream plot, las líneas de corriente del campo. Bueno, voilà. Ah, bueno, ahí puse a 180 grados. Bueno, ya está hecho a 180. Bueno. Vamos allá. Más lento. Claro, cuando está más cerca, naturalmente la fuerza va siendo más intensa y entonces la aceleración es correspondientemente mayor. Es más lento el movimiento al principio. Y ya veis cómo ahí, por eso cómo está oscilando en cada una de las posiciones, está oscilando en torno a la dirección que viene marcada por el campo eléctrico, que claro, según se va moviendo, cambia su orientación. ¿Veis? Lo que tendríamos, naturalmente uno está pensando, ahí hay rozamiento, y al final pues lo que tendería es a seguir las líneas del campo, la orientación del dipolo. Pero así es lo que... Bonito, ¿no? ¿No os parece? O, vamos, no lo sé, a mí me parece que es, digamos, un ejemplo en el cual uno intenta combinar los conocimientos de la teoría, que si uno quiere hacerlo a mano está muy limitado en el tipo de problema, sobre todo con vosotros, Dimensio, ¿no? El problema que hice a mano con vosotros, que era sobre el eje X, cuál era la fuerza, efectivamente, ese es el problema típico. Con el ordenador que más te da hacer eso o hacer otro, esto es mucho más bonito. ¿De acuerdo? Ahora vienen, pues el archivo lo tendréis en Moodle.
descubierto. No lo descubrí por una razón, por si alguno quería enseñarme, lo había pensado y quería enseñarme algo que había pensado. ¿Entendéis? Esa era la razón. ¿Una cuestión más sobre esto, no?